Hola amigos de Ding bienvenidos a este espacio. Hoy quiero contarles que vamos a estar platicando con Luis Pedro Posadas. Él es antigüeño, nos va a contar su historia, cómo empezó con un exitoso emprendimiento y también cómo fue su vida antes de este emprendimiento. Lo que él me cuenta es que estudió todo su colegio en Antigua Guatemala, luego montó una heladería a sus 18 años y pues generó ahorros para emprender en un restaurante. Pero no es hasta el 2005 que él empieza con este emprendimiento que no sabía él que le cambiaría la vida. Así es de que bienvenido Luis Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María Eugenia, y muchas gracias a todos. Pues como usted dice, yo la verdad que soy antigüeño, nacido, crecido, estudié en el Colegio La Salle y en el Colegio Santiago. Me gradué pues de La Salle y me fui a estudiar mercadeo a la Universidad Landívar. En una decisión no muy acertada, pues no terminé la carrera, pero desde los 18 años, gracias al apoyo de mi papá, él empezaba en esa época las franquicias de helado Sarita. Incluso fue la primer franquicia que se puso aquí en Antigua, pero desde el día uno él me dijo, mira, manejalo, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues el producto es muy noble, se vende bien, pero además se aprende mucho de la administración. Aunque sea en una escala pequeña, pero realmente empieza a verse de cómo manejar principalmente el flujo de dinero para poder pues generar lo que todos necesitamos para poder ser emprendedores, y es ahorros, ¿verdad? Que es la parte fundamental, porque los emprendedores nos enfrentamos a muchas eventualidades y si no tenemos ahorros, pues no podemos apoyar a nuestras ideas, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Luis Pedro, cuéntenos cómo empezó la historia de la Megapaca. Bueno, pues muy importante mencionar que yo no soy fundador de la Megapaca. Tengo la fortuna de que dos primos míos iniciaron en 2002 la Megapaca en un momento donde realmente no se creó pues como la empresa que todo el mundo tenemos en la mente, sino que ellos lo que decidieron es que querían dejar de ser empleados y querían empezar su propio negocio. Y se comprometieron con una idea que ellos lo que dijeron es que lo que iban a hacer era tratar de ser los números uno en Guatemala. Y así es como inician importando ropa usada, que era su objetivo, ¿verdad? No inició su objetivo con una cadena de tiendas de ropa como uno se lo quisiera imaginar, sino que lo que querían era tener su propio negocio. Empezaron importando su primer contenedor y pues la verdad que les fue bastante mal, ¿verdad? No lograban vender, había que vender al crédito, cobrar era una situación muy difícil. Y vender pacas pues en Guatemala ya era un negocio muy establecido con jugadores muy grandes económicamente y que no les permitía a ellos pelear en esas ligas tan grandes, ¿verdad? Por falta de capital. Y en su desesperación un día deciden levantar las persianas de su bodega y colgar las prendas de ropas en un cerchero. Cuando termina el día dicen, mira, teníamos 500 quetzales en la mano, que era una cantidad de dinero que no habíamos visto en mucho tiempo. Entonces, sin pensarlo demasiado, deciden que se van a enfocar a eso, a vender la ropa usada por prendas, y empiezan en un proceso muy innovador y de vender un producto que ya tenía muchísimos años de venderse en Guatemala, ¿verdad? Algunas personas cuentan que con el terremoto fue que empezó a venir la ropa usada a Guatemala. Pues ellos llegaron 25 años después, pero escogieron hacerlo de una manera ordenada, y principalmente la parte de innovación es interesante entenderla porque no fue de tecnología, sino de simplemente de levantar la ropa del piso y colgarla en unos cercheros. Y así es como se cambia completamente la manera de vender ropa usada en Guatemala y Centroamérica, diría yo. Pero nace en ese momento, tal vez ya habrá muchas personas que no lo recuerden o nunca lo vivieron, pero la ropa usada se vendió en el piso por montones, ¿verdad? Y las personas que querían comprarlo, que tenían que estar agachadas constantemente removiendo grandes volcanes de ropa. Con levantarla del piso y ponerla en cercha, pues se generó un proceso de servicio al cliente que es lo que hoy define a Megapaca. Y en 2005
pues junto con mis hermanos, nosotros nos acercamos con nuestros primos y les decimos, mira, nosotros vemos que tu negocio se está desarrollando y nos gustaría trabajar con vos. Y se crea un proceso, diría yo, de franquicia, donde él nos dice, mira, está bueno, yo te voy a enseñar cómo se hace este negocio a cambio de que te comprometas a comprarme a mí la ropa, ¿verdad? Y en ese momento ellos se convirtieron en importadores y nosotros en sus clientes. Luego pues fue creciendo, se creó el nombre, se generó ya una imagen y de ahí pues la historia de Megapaca, ¿verdad? Y así es como en 2005, después de tener mi heladería, de haber llegado a tener incluso 4 heladerías, tenía ya bastantes carretillas de helado y todo, me involucré en un negocio de restaurantes que no funcionó muy bien y luego de eso pues pasamos a formar parte del equipo de Megapaca. Una introducción de lo que es Megapaca pues súper interesante, ¿verdad? Pero ¿cómo fue que empezó entonces? Bueno, porque actualmente Luis Pedro es el gerente financiero, ¿verdad? Sí. Pero claro, como usted dice, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana llegó a ese puesto. Cuéntenos un poquito cómo empezó. Sí, la verdad que nosotros trabajábamos las tiendas de ropa en ese momento, eran tiendas muy diferentes a las que hoy se conocen, más pequeñas, y la empresa tenía ya 3 o 4 franquiciatarios. Entonces, nosotros manteníamos a auditores externos que nos ayudaban con todos nuestros controles contables. Y un día yo fui a platicar sobre algunos temas con el licenciado Rompiche, que fue quien nos asesoró, y diciéndole pues que queríamos hacer una nueva sociedad anónima porque íbamos a crecer en una nueva tienda de ropa Megapaca. Y entonces él me dijo, mira, solo te digo que esta es la última sociedad anónima que yo te voy a atender porque ustedes están creciendo mucho y en realidad tienen que ustedes crear su departamento financiero contable dentro de la empresa. Pero como yo le comentaba, realmente yo era un cliente, ¿verdad? En la empresa yo tenía una franquicia junto con mis hermanos, creo que en ese momento teníamos 3 tiendas. Voy entonces con el gerente general Mario Peña de Megapaca y le digo, mira, vengo de hablar con el licenciado Rompiche y él me dijo que no nos va a llevar más las contabilidades porque nosotros tenemos que llevar nuestro control interno. Y me responde, sí, suena algo interesante, no lo habíamos pensado, pero a partir de ahorita, entonces esa es tu tarea. Y en ese momento me delega una responsabilidad que yo no estaba buscando, que no andaba buscando responsabilidades porque yo era un cliente en ese momento de la empresa, pero le digo, bueno, pues si esta parte hay que ayudar y aquí estamos para trabajar en equipo y para crecer, entonces me voy a involucrar en eso y creamos pues un grupo de contadores que empezó bastante lento. Hicimos el intento con una primera persona que ya tuviera mucha experiencia y no nos fue bien tampoco, y en esa búsqueda tuvimos la suerte de encontrar una persona con mucha experiencia. El licenciado Juan Ramón Benavides venía de tener sus propias empresas y de haber vivido una experiencia de quiebra a raíz de la quiebra del Banco del Café. Entonces él tenía mucha experiencia, pero había perdido todo con el banco y empezó a buscar trabajos, y cuando llegó conmigo me dijo, mire, yo la única oportunidad que tengo es de trabajar en una empresa pequeña que pueda reconocer todas mis capacidades. Y yo le digo, pues mire, nosotros aquí no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, pero si usted nos ayuda, pues vamos a probar. Hicimos exactamente eso, fue la formación de un equipo, de una persona que nos enseñó todo lo que teníamos que aprender, y en base a ir todo el tiempo mejorando y tomando las decisiones acertadas, el hecho de que fuimos creciendo el departamento financiero contable de Megapaca al punto que hoy pues contamos con más de 60 personas en los que nos encargamos de llevar todo lo que la contabilidad significa, que es principalmente los controles internos de todo lo que le pertenece a la empresa. Luis Pedro, ¿cómo describiría la evolución financiera entonces de la empresa desde sus inicios hasta convertirse en la corporación? La evolución prácticamente es de emprendedores que manejan todo en su mente, ¿verdad? Un emprendedor regularmente, cuando habla de finanzas, es una persona que tiene en su mente
una planificación de las cosas que van pasando, ¿verdad? Uno creerá que todas las personas llevan una planificación por escrito de todos sus ingresos y todos sus gastos, pero cuando se empieza con negocios pequeños, toda esa planificación en realidad está en la cabeza de las personas. Hay habilidades muy desarrolladas, el hecho de entender los pagos que vienen mañana, pasado y el siguiente día, y de los ingresos que vienen y mantener ese control y ese balance. Pero conforme se va haciendo más grande, pues ya no es posible que una persona maneje en su cabeza todos esos números, ¿verdad? Sí. Tanto las presiones de los ingresos como las presiones de los gastos. Entonces se empieza por centralizar, ¿verdad? Los pagos, se empieza por centralizar los ingresos en el sentido de tenerlos agrupados de cierta forma que uno pueda ya con una planificación por escrito llevar el control de cuáles son los pagos que van priorizándose y cuáles son los gastos que pueden llevar un poco más de tiempo. Luego se lleva una planificación muy formal de todos los proveedores, de los días de crédito y lo que llega a generar es un presupuesto de ingresos y gastos de la compañía, que es lo que le permite a uno entender la liquidez de la empresa. Entonces hay que pasar por todos esos pasos para pasar de emprendedor a empresario. Claro, mire, diría yo que lo más acertado para pasar de emprendedor a empresario es el orden, porque cuando yo empezaba con toda esta organización, yo preguntaba pues a los asesores que teníamos de cómo generar estrategias para el pago de impuestos, ¿verdad? Ninguna empresa, ninguna persona puede pagar impuestos solo de sumas y restas, sino que tiene que valorar todo lo que implica la contabilidad de la empresa. Pero lo más sorprendente para mí y el principio más importante es que me dijo, mire, el impuesto más económico y la estrategia más barata es ser ordenado. Y en realidad el pago de impuestos se hace pequeño por el orden. Y el desorden es en sí el impuesto más caro que paga cualquier persona y cualquier compañía. Y si uno hace un análisis y empieza a ver en retrospectiva todo lo que uno ha hecho, se da cuenta que cuando uno ha pagado más impuestos del que debe, ha sido regularmente porque uno ha faltado al orden. Claro, dejaste pasar la fecha, se te olvidó. Se le olvidó o no hizo las acciones correctas en el tiempo correcto, entonces los impuestos son mayores. Eso creo yo que es lo que debe de generar el paso de ser un emprendedor a ya ser un empresario. Cuéntenos un poquito de las estrategias financieras que implementaron para expandirse a nivel internacional. Bueno, mire, más importante para expandirnos dentro de Guatemala, primero. Tuvimos una experiencia muy impulsadora con Banrural. El ingeniero Fernando Peña, quien fue presidente de Banrural, él nos dijo, miren, nosotros les vamos a ofrecer a ustedes todo el apoyo que necesiten para crecer. Con eso no le digo, porque todo el mundo cuando yo cuento esta historia piensa que él nos puso tasas más baratas o que nos evitó tener que llenar todos los documentos que implican pues obtener créditos. No, nosotros teníamos que cumplir todas las leyes financieras y todas las leyes de la superintendencia de banco como cualquier persona, pero sí nos ayudó en el hecho de que nos permitió tener una visión y él valoró el hecho de los flujos de efectivo. Muy pocos bancos reconocen el valor del flujo de efectivo y le dan más valor a los activos, principalmente las propiedades, bodegas y todas esas cosas. Pero cuando uno está hablando de finanzas, las bodegas, las cosas no valen nada. En realidad lo que vale es el flujo de dinero. Y el ingeniero nos apoyó con créditos fiduciarios, cumpliendo todas las leyes que Guatemala exigía, pero él nos aconsejó, y algo que nosotros aplicamos con mucha disciplina, es que los créditos deben de generar flujo de efectivo. Eso es una parte fundamental y le diría yo que fue nuestra estrategia de expansión, principalmente en Guatemala. Obtener créditos, porque cualquier empresa que quiera crecer con su propio capital o sus ahorros es demasiado lento. O sea, no existen márgenes de ganancias tan grandes como para poder hacer una expansión tan agresiva como la que hizo Megapaca. Entonces, quien nos apoyó fue los bancos. ¿Pero qué nos dieron? Nos dieron créditos fiduciarios y la garantía de esos créditos fiduciarios fueron
los flujos de efectivo. Por eso es que la premisa que nosotros debíamos de cumplir era que esos créditos generaran más ventas. Entonces nosotros lo que hacíamos era que cada tienda tenía que llegar con su crédito, pero esa tienda tenía que llegar a cumplir un nivel de ventas establecido para poder cubrir ese compromiso de pago de crédito, ¿verdad? Siempre el respaldo de las tiendas ya existentes, que es lo que daba la garantía, ¿verdad? Podríamos decir entonces que esta planificación financiera fue lo que determinó el crecimiento. No podemos decir que lo determinó, porque el crecimiento tenía varias aristas y principalmente es el crecimiento de Megapaca, es un crecimiento de un negocio de logística. ¿Qué es lo que hace que las empresas funcionen y generen ventas? Pues la manera de mover mercaderías. En nuestro caso, que somos una empresa con inventarios altos, lo que determinó el crecimiento fue la logística de las mercancías. El hecho de tener una planificación de la ropa que se está recolectando en Estados Unidos, de la ropa que está en tránsito hacia Guatemala, la que está en nuestros inventarios y la que está exhibida al público. Eso es el eje del crecimiento. La parte financiera fue una palanca, y una palanca muy importante, porque todos estos inventarios que mencioné ahorita no se pueden sostener sin un impulso económico. Se necesita la inversión y se necesitan los dólares, y en ese escenario pues el financiamiento bancario fue muy importante, y el que nos permitió pues generar más tiendas, que permitía generar el incremento de flujos de efectivo, y ese era el apoyo directo a la logística, que es la base del negocio. Muy bien. Y cuéntenos entonces también qué tipo de tecnología o herramientas digitales le ayudan a la estrategia financiera. Creo yo que aquí regreso al tema del orden. Nosotros lo que tenemos es un sistema SAP de control contable, ¿verdad? Aparte de la contabilidad, lo que debe de requerir es información exacta. Y por eso es que hablo del orden, porque si uno no es ordenado, no puede alimentar su sistema con la información exacta, y si la información es inexacta, la reportería que permite la toma de decisiones es inexacta. Entonces la base de poder, pues las herramientas financieras en sí es la reportería que nosotros nos alimentamos de nuestro sistema SAP, pero el orden es lo que nos permite que la información sea exacta, y que nosotros estemos tomando decisiones con datos reales, y que no sean datos falsos que nos permiten decir que debemos de tomar algún tipo de decisión o camino o estrategia cuando la información que estamos considerando no era exacta. Entonces lo que usamos es un sistema SAP, un nivel de reportería, pero principalmente el orden. Muy bien. ¿Y cómo gestionan las relaciones con inversionistas, con nuevos inversionistas y los accionistas en esta etapa de la empresa? Los inversionistas llegaron a la empresa, como le comenté, como llegué yo con mis hermanos, formando franquicias. Esos somos los accionistas minoritarios, ¿verdad? Porque en realidad los socios fundadores son los accionistas mayoritarios de la empresa. Pero nosotros, al tener franquicias, llegó el momento en que la empresa dijo: mira, vamos a adquirir tu franquicia con acciones. Entonces vas a dejar de ser un cliente, vas a pasar a ser un accionista de la empresa, pero tus acciones las vas a comprar con las tiendas que ya posees, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a tener acceso al crédito, pues me recuerdo que en una reunión el gerente general nos dijo: bueno, miren, antes necesitábamos el dinero de todos para poder crecer, porque solo existían nuestros ahorros, pero en el momento que el banco está dispuesto a financiar nuestros proyectos, pues ya el banco tiene mucho más dinero que todos nosotros. Entonces ya no es necesario más accionistas. Y entonces esa fue la primera parte, se eliminaron los nuevos accionistas, no hubo necesidad, el banco empezó a generar financiamiento. Luego la empresa decidió que ya no íbamos a funcionar como franquicia, sino que iba a ser una única empresa que administra todas las tiendas. Y se compraron las franquicias con acciones de la empresa. Entonces cada tienda forma parte de la misma corporación, sí. No son independientes ni son franquicias. Son Corporación Megapaca, la empresa administra las 120 tiendas que hay en Guatemala, El Salvador, Honduras, incluyendo 3 que hay en México. Muy bien. Luis Pedro, ¿cuál es su enfoque principal para la gestión del flujo de efectivo en la empresa? Bueno, mire, el flujo de efectivo es
prácticamente la sangre de una empresa o el oxígeno de una empresa. Diría yo quizá más el oxígeno, porque sin oxígeno tenemos 1 o 2 minutos antes de morir, pues las empresas sin flujo de efectivo prácticamente están condenadas a la muerte, ¿verdad? Eso, o sea, tienen que hacer estrategias muy buenas o tener unos márgenes de utilidad muy grandes como para sobrevivir. Y regularmente empresas como Megapaca son empresas que no manejan márgenes altos, sino que manejan altos volúmenes. Entonces, el enfoque del flujo de efectivo es mantener la mayor cantidad de flujo de efectivo dentro de la empresa. Entonces, eso se tiene que generar prácticamente igual que una persona genera su presupuesto mensual, ¿verdad? ¿Cómo obtengo más ingresos? Y segundo, ¿cómo gasto menos o cómo sale menos dinero de la empresa? Entonces, debe de haber una planificación de pagos, evitar el hecho de pagar todos los días, sino que uno planificar cuánto dinero debe de salir semanalmente de la empresa para ir compensando con el dinero que está entrando todas las semanas a la empresa, porque eso es el flujo de efectivo, es el control del dinero, el esfuerzo por mantener la mayor cantidad de dinero dentro de la empresa sin caer en que las personas a las que uno les tiene que pagar pues estén molestos con la empresa, ¿verdad? Mientras estas personas tengan un nivel de tolerancia, pues uno debe de procurar mantener lo más posible el flujo de efectivo dentro de la empresa. Podríamos decir entonces que este es uno de los indicadores de éxito de una empresa, ¿entre cuáles otros? Mire, yo he tratado de evitar medir el éxito porque no se sabe qué es lo que genera realmente el éxito o no de una empresa. Además, las cosas cambian constantemente. Pero definitivamente las empresas deben de estudiar sus ventas, sus resultados, ¿verdad? Sus estados financieros y su flujo de efectivo, ¿verdad? Tuvimos la suerte de conocer un empresario muy grande que nos decía, ventas en realidad es vanidad. Lo que uno necesita es ganancias. Pero a veces las ganancias están en las cosas que las empresas utilizan para funcionar. Entonces la ganancia no es suficiente. Entonces podemos decir que las ventas es vanidad, que las ganancias demuestran la situación de la empresa, pero la realidad de la empresa la da el flujo de efectivo. Muy bien. Luis Pedro, ¿cómo promueven la transparencia y la responsabilidad en la gestión financiera dentro de la empresa? Es difícil pensar en transparencia cuando la empresa pues, es una sociedad anónima. Toda la información que nosotros manejamos pues, es privada de los accionistas, ¿verdad? Pero todos los años, una vez al año, se les presenta un informe de la situación financiera. Lo que sí tenemos es mucha supervisión pues, de riesgos y cumplimientos, porque pues obviamente uno tiene que tener mucho cuidado de con quién hace negocio. Hoy en día pues se acercan muchos capitales que no son bien habidos y debe de existir un control muy fuerte de con quiénes son las personas con las que nosotros hacemos negocios. Incluso nuestros mismos proveedores pues tienen que siempre poder documentarse y uno saber con quién está haciendo negocios, porque se corre mucho el riesgo de que hayan personas pues, que no estén haciendo las cosas correctas y se acerquen a querer ser los proveedores de la empresa. Entonces hay que hacer constantes debidas diligencias de las personas con las que se hace negocio para pues, que todo sea transparente y lícito, ¿verdad? Para nuestro cierre, quisiera pedirle hoy a Luis Pedro la reflexión final, porque hay veces que hay que darle la palabra a las personas que nos pueden enseñar mucho más. Bueno, pues no me considero una persona que pueda decirle a los demás cómo hacer las cosas. Sin embargo, mi cierre, yo les diría a todo mundo que hay una responsabilidad muy grande de toda persona de generar un capital para poder llegar a las inversiones. Y es solo a través del ahorro que las personas podemos generar las inversiones necesarias que nos permitan pues ir mejorando nuestra calidad de vida. Y eso se trata de generar muchas estrategias, de muchas formas, pero al final el mundo ha sido siempre igual. Para generar un capital, para poder involucrarse en un emprendimiento, la base fundamental es el ahorro. Uno no puede prepararse
para un emprendimiento el día que uno tiene la idea de emprender. Uno debe de prepararse durante mucho tiempo ahorrando dinero porque uno no sabe qué va a poder hacer. Y el día que esa idea llegue a la cabeza o esa oportunidad aparezca, uno tener el ahorro. Y ese ahorro debe de empezar siendo a veces muy pequeño porque los salarios eso lo permiten, pero no puede faltar. Tiene que haber un ahorro porque las oportunidades a todo mundo les aparecen. Y esas oportunidades a mí me llegó con la Megapaca y de no haber tenido ahorros, pues no hubiera podido participar. Y por supuesto, de toda esta historia que les estoy contando no tendría sentido. Así que la base del todo emprendedor es el ahorro. Amigos, espero que les haya encantado como a mí esta entrevista y los espero en la siguiente.